por Fundación Nodo Social, junto a Javier Ríoseco, Sebastiana Insúa y Francisca Vilches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Les damos la bienvenida a este programa llamado Diálogos Territoriales Constituyentes. Como saben, este programa está elaborado por la Fundación Nodo Social y busca generar debate y reflexión en torno al proceso constitucional. Soy Sebastián Insúa y les invito, junto al resto de la Fundación, Javier Ríoseco y el resto del equipo, porque cada martes nos encontramos a las 15 horas aquí en Radio Escuela para hablar sobre el proceso constituyente. Hola, don Javier, ¿cómo estás? Hola, Seba, yo bien, ¿y tú cómo estás? Bien, te respondí, Sebastián. Parece que tenemos un problema de audio, ¿no? Así que seguimos. Bueno, en el programa de hoy hablaremos sobre paridad de género para una nueva constitución. Partiremos haciendo una breve reflexión sobre la importancia de la voz de las mujeres en el nuevo texto constitucional, si es que gana la prueba. Y les presentaremos la cápsula donde nos centraremos en la segunda papeleta, justamente de cuáles serían los mecanismos para una eventual redacción de una nueva Carta Magna, la Convención Constituyente o la Convención Mixta Constitucional, y de qué se trata esa elección. En nuestra sección de entrevistas, hoy día vamos a conversar con Silvana del Valle, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con quien analizaremos, ¿no es cierto?, los aspectos relacionados al feminismo y género en el debate constitucional. Y en la sección de noticias, bueno, hoy sí que tenemos noticias constituyentes. El fin de semana estuvo muy movido y hasta el día de hoy siguen apareciendo distintas declaraciones, por lo tanto vamos a revisar todas las noticias constituyentes o las más posibles, ¿no es cierto?, relacionadas con el proceso constituyente. Sebastián. Sí, contémosle a la gente que este programa está elaborado gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll, que es una organización política que promueve los valores de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género, temas que vamos a estar abordando en el programa de hoy. Y además que está elaborado por el equipo de la Fundación, donde está Francisca Vilches, que es artista, Pablo Abrams, que es productor audiovisual, y Leila Valenzuela como coordinadora de comunicaciones. Contémosle a la gente dónde nos pueden encontrar, Javier. Bueno, nos pueden encontrar, obviamente, en Sube la Radio, en el sitio de los podsites, pueden linkear ahí Diálogos Territoriales Constituyentes y pueden escuchar nuestros podcasts cuando quieran. Además, nos pueden encontrar en Twitter, @nodo_social, Instagram, @nodosocial, y en nuestro nuevo y exclusivo gran canal de YouTube, Fundación Nodo Social. Además, puedes visitar nuestra página web www.nodosocial.org y podrán escuchar también, nos pueden escuchar en Spotify, iVoox y Radio Public. Es decir, no hay excusas para aprender, conversar y debatir sobre Constitución y este proceso que estamos llevando adelante. Seba. Sí, partamos rápidamente con el programa y como decía Javier, vamos a estar hablando sobre democracia, género, paridad y feminismo en esta ocasión, y luego queríamos partir este programa sin hacer una breve reflexión sobre la importancia de la participación de las mujeres en este proceso y la importancia en general de que la Constitución redistribuya el poder entre todas y todos. Para nosotros la Constitución debe ser el marco de relaciones sociales dentro de un país, y dichas relaciones tienen que partir por el reconocimiento de las otras y de los otros. El hito del proceso constituyente actual, si se conduce como esperamos, debería ser un cisma que rompa con la exclusión de sectores que histórica y deliberadamente han sido puestos fuera de la construcción de una visión común de país. Tenemos que ser capaces de encontrarnos y reconocernos como sujetos individuales y colectivos, dialogar a partir de la constatación de las diferencias y la diversidad, y sobre esa base encontrar los puntos que nos unen. Durante 200 años de vida republicana, las mujeres no fueron parte de estos procesos políticos. Hemos avanzado demasiado lento en el reconocimiento pleno de su autoría y sus derechos políticos, sociales y económicos. Hace tan solo un par de décadas atrás se logró la participación electoral
pero recién hemos avanzado en avances efectivos en la participación en espacios de toma de decisiones políticas. Pero por cierto y lamentablemente, todavía estamos al debe en el reconocimiento de la plena autonomía económica. En términos sociales, aún nuestra comunidad no avanza en el reconocimiento de la sobrecarga de las mujeres en la protección y el cuidado, y menos aún en reconocer a través de nuevas formas de medición económica el aporte de la llamada economía doméstica al progreso del país. Una nueva sociedad debe eliminar las diferencias antojadizas ancladas en una sociedad machista, cortando de raíz la división entre lo masculino y lo femenino, en al menos los siguientes ámbitos: en los roles públicos y privados, en la diferencia entre el rol productivo, por un lado, y el rol reproductivo y cuidador. Debemos eliminar las diferencias al valor social asignado a cada uno de los roles masculinos y femeninos. Resignificar el valor económico otorgado a las tareas y funciones en las que se encuentran las mujeres y los hombres. Pero también, y de manera primordial, tenemos que lograr eliminar todas las formas de discriminación expresadas en las lógicas del poder. Recordemos que para el proceso político que se viene, la paridad de género no es contraria a la democracia, sino una garantía de la nueva Constitución. Y creemos que esta nueva Carta Magna debe lograr el reconocimiento de todas y todos y una justa distribución del poder en la estructura del Estado. Javier. Sí, es importante lo que tú señalas, Sebastián, sobre todo por un lado el tema del poder es muy importante y los roles, lo público y lo privado. Esto no es teoría nuestra, esto no es teoría mía en ningún caso, pero en general la cultura occidental ha estado marcada por el dominio del hombre sobre la mujer y la distinción de lo público con lo privado, excluyendo a muchas personas y por sobre todo y en especial a las mujeres. Lo público sería el espacio, según el liberalismo, ¿no es cierto?, de la racionalidad y la universalidad en oposición al sentimiento y a lo particular, que sería donde se aloja, donde habitan las mujeres. La teoría liberal predominante supone la idea, ¿no es cierto?, de una universalidad, de un tipo de ciudadano, de un reconocimiento y de igualdad ante la ley. Y eso trae por sí un problema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que no todos somos iguales, al contrario, somos todos diferentes y todos deberíamos tender a reconocernos en nuestras diferencias. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es justamente tratar de equiparar los poderes y pasar de que las mujeres salgan del espacio doméstico hacia el espacio de lo público. Se tiende al excluir la reivindicación de derechos especiales de algunos grupos, las reivindicaciones históricas o culturales particulares y las pasiones y creencias deben quedar en el espacio de lo privado. En general ese ha sido siempre un argumento como para poder decir de que las mujeres no tienen posibilidad o no deberían estar en lo público y en lo político. Y por lo tanto se excluyen muchos aspectos particulares de las personas y de las identidades en todas las decisiones políticas y que es justamente lo que nosotros queremos tratar en esta nueva Constitución, de que quede plasmada una serie de particularidades, de diferencias, pero que claramente nos puedan englobar a todos como sociedad. Por ejemplo, y quiero poner un ejemplo súper claro, la represión de la homosexualidad en el espacio público sería un error, claramente. O sea, podría ser aceptable. Sin embargo, en el espacio privado podría ser incluso aceptable. Esta distinción deja espacio para que la violencia doméstica y sexual contra mujeres, niños y otro tipo de minoría, ya sea de poder, de fuerza, de sexo, de lo que sea, y que se genere una división desigual del trabajo doméstico y de versus lo público. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Pues efectivamente hay estudios que dicen en los cuales dicen que las mujeres llegan a tener hasta un 33% más de sobrecarga de trabajo que un hombre, solamente por el hecho de tener que llegar, por ejemplo, a sus casas a hacer las tareas domésticas. Y hay tareas domésticas que aún no son reconocidas como derechos fundamentales y que ya estaríamos seguramente conversando con Silvana del Valle sobre esto y otros temas
que van camino hacia un proceso constituyente. Sebastián. Sí, los desafíos son grandes. En general, hemos logrado algunos avances en la visibilización del trabajo que han hecho, por ejemplo, organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que vienen desde muchos años trabajando en visibilizar estos problemas, han permitido que lleguemos a donde estamos, digamos. Este proceso no ha sido fácil y todavía nos queda mucho que avanzar. Hay todavía discriminaciones multifactoriales. Hay algunas visiones, por ejemplo, lo que hablan de la discriminación de género, de clase y de raza también, porque englobamos a veces la discusión sobre las mujeres y hombres como en un todo, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, dentro de las mujeres hay también grupos discriminados adicionalmente. Por ejemplo, las mujeres negras, las mujeres pobres, las mujeres de otros estratos sociales que finalmente hacen de este debate un debate que es bastante más complejo que solo decir más participación de las mujeres, sino que más participación plena de todas las visiones de este debate, digamos. Y aunque ahora somos dos varones hablando sobre el tema, el gran triunfo que ha tenido este debate es que estamos todos en la discusión, planteamos la discusión sobre género y feminismo, las diferencias que hay detrás de estas concepciones de género, porque recordemos que el género no existe como un concepto, sino que es una convención social y que por lo tanto esas definiciones están dadas por cuáles son los marcos sociales y políticos que tenemos en nuestros entornos y que tenemos que disputarlos, disputar la lógica del género, disputar el rol de las mujeres en la vivienda, disputar cuál va a ser el rol también de las mujeres en el debate constitucional, y lo vamos a hablar con Silvana, pero me gustaría al menos mencionar que es importante que en este debate no quede tampoco la sensación, al menos esa es mi aspiración, de que la incorporación de las mujeres en los debates va a implicar que los temas femeninos van a estar puestos en la palestra, sino que más bien cómo las mujeres, así como los indígenas, lo decía Ana Yao la semana pasada, cómo las mujeres, los indígenas y todos los sectores somos capaces de hablar de todos los temas y no encapsulados en temáticas específicas. Hay un punto, Sebastián, antes de ir a la cápsula, que creo que es importante y quiero destacar y relevar, que es justamente cuando tú dijiste, por ejemplo, el derecho a la vivienda. El rol de la mujer en el acceso a la vivienda, en el acceso a una serie de beneficios, ya sea del Estado o de los municipios, para el mantener a la familia, mantener, me refiero, comer, vivir, poder tener agua, luz, vivienda, transporte, calles pavimentadas, seguridad y una serie de cosas, es principalmente porque la mujer tiene un rol y ha tenido un rol, y lo más probable va a seguir teniendo un rol muy activo y muy participativo dentro de lo que es la dirigencia social, sobre todo a pequeña escala, a escala barrial, a escala de junta de vecinos, de comité de subsidio de vivienda, y muchos micro a escala cultural. O sea, la mamá es la que lleva al niño a jugar a la pelota, o a la niña a jugar a la pelota. Entonces, eso es muy rico, y espero de que ese conocimiento, de una u otra manera, como tú dices, de que ojalá que todos nos involucremos en todos los temas, para poder construir un mejor relato y una mejor ruta o carta de navegación del país que queremos construir. Seo. Bien. Es importante, vamos a hablar después sobre derecho a la vivienda y vamos a ir, les contamos, anticipamos un poquito, vamos a ir separando los temas y vamos a tratar de abordarlos todos en este periodo que se nos viene para adelante. Y hoy día vamos a hablar sobre feminismo y género, pero antes de ello, antes de pasar a la entrevista con Silvana del Valle, vamos a presentarles nuestra cápsula constitucional, donde vamos a hablar las diferencias, como decía Javier, entre las convenciones constituyentes y la mixta constitucional. ¿Qué significan? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuáles son las características distintas de cada una de ellas? Las vamos a escuchar gracias a Francisca Vilches. Hola, soy Fran Vilches y hoy hablaremos sobre las convenciones constituyente
y la Convención Mixta Constitucional. Como ya lo hemos hablado, este 25 de octubre se realizará el plebiscito que puede iniciar el proceso constituyente. En las elecciones tendremos dos papeletas. Una para decidir si es que es necesario cambiar nuestra Carta Magna y la otra sobre el mecanismo para realizar este cambio. Hoy nos detendremos en la segunda papeleta y las formas de elección con la cual se confrontarán tanto la Convención Constitucional como la Convención Mixta Constitucional. Si vence el apruebo, el presidente deberá convocar a una elección para elegir a los miembros constituyentes de la opción ganadora en la papeleta número 2, Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional. Estos comicios están calendarizados para el 11 de abril de 2021, en conjunto con la elección de concejales, alcaldes y gobernadores regionales. La composición de la Convención Constitucional considera un 100% de constituyentes, electos exclusivamente para la redacción de una nueva Constitución, mientras que la Convención Mixta Constitucional implica que el 50% serán miembros electos directamente por la ciudadanía y el otro 50% serán parlamentarios en ejercicio elegidos entre ellos mismos. En caso de ganar la Convención Mixta, estaría formada por 172 miembros. De ellos, 86 serán ciudadanos electos y 86 parlamentarios en ejercicio, que serán elegidos por el Congreso Pleno. Por otra parte, en caso de ganar la Convención Constitucional, serán elegidos 155 ciudadanos en base a distritos electorales y a sistema proporcional ya existente para las elecciones de los parlamentarios. Si bien los independientes pueden presentarse como candidatos y hasta formar listas entre ellos en la medida que tengan afinidad en los temas, la verdad es que será difícil para ellos ser electos, porque el sistema privilegia a las coaliciones y a los partidos más grandes. Las diferencias entre ambas convenciones van más allá de su composición. También existen diferencias entre la cantidad de constituyentes, el valor de la dieta, la paridad de género y las inhabilidades para ejercer otros cargos públicos. Importante es mencionar que ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y alcaldes, entre otros, pueden ser candidatos a las convenciones y cesarán en sus cargos previos al quedar inscritos como candidatos. En cuanto al funcionamiento de cualquiera de las dos convenciones, sus integrantes deberán elegir un presidente o presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio durante la primera sesión. También habrá una secretaría técnica. La convención operará con acuerdos de 2/3 de sus miembros para aprobar tanto las normas y el reglamento de votación, lo cual será la primera definición que tendrán que tomar los constituyentes. Este quórum no podrá ser alterado por la convención. Asimismo, el nuevo texto aprobado no podrá modificar algunos elementos como el carácter de república de nuestro régimen político, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales firmados por Chile que se encuentran vigentes. Y además no podrá intervenir ni ejercer otra función que la Constitución señala. En otras palabras, no podrá reemplazar funciones de otros poderes del Estado como el Ejecutivo o el Legislativo. La Convención tiene un plazo máximo para redactar una nueva Constitución, 9 meses, que tienen una prórroga de 3 meses más. Ese texto será plebiscitado, se supone que a mediados del 2022, y el voto en esa ocasión será obligatorio. Y espero que esta cápsula los haya ayudado a desenredarse un poco con el tema de las papeletas en estas elecciones que se nos avecinan. Los dejo cordialmente invitados a que sigan disfrutando del programa Diálogos Territoriales Constituyentes, todos los martes a las 3 de la tarde por Sube la Radio. Estamos de vuelta. Muchos temas a partir de la cápsula sobre las convenciones, las diferencias entre la convención mixta y la convención constitucional. Mientras esperamos que pueda llegar Silvana, vamos a profundizar un poquito algunos temas comentados en la cápsula por Francisca Vilches. ¿Te parece, Javier, que hacemos el contrapunto entre las diferencias? Sí, hagamos en cuenta las diferencias. Como el típico monito de diario que aparecía antes. Vamos por una, ¿te parece? Sí. Integrantes.
Dale, dirija usted, caballero. Integrantes para la convención mixta. 172 integrantes. Y para la convención constitucional. 155. Perfecto. ¿Cuántos van a ser electos por la ciudadanía en la convención mixta? 50% electos y 50% de congresistas. Y en el caso de la convención constitucional, 100% electos. tendríamos 100% electos. ¿Qué es lo que pasa con las dietas? Pareciera ser un detalle, pero es importante dar cuenta de las diferencias que se van a generar, por ejemplo, en la convención mixta. En la convención mixta, un congresista estaría ganando un sueldo mensual de 9.300.000 pesos. Versus un electo que estaría ganando 2,5 millones de pesos mensual. Ahora, lo que ¿Y en la no tengo convención claro... constitucional? Perdón. Y en la convención constitucional serían 2,5 millones de pesos mensuales. Ahora yo tengo una duda. ¿Qué va a pasar con la... Sí, a ver. A ver si tú me puedes ayudar. Como hay congresistas, esos congresistas van a ser electos por los mismos parlamentarios. Sí. ¿Y se les va a duplicar el sueldo o es que se les mantiene el sueldo? No, de hecho van a mantener la doble función. Se va a hacer una congreso, la unión de senadores y diputados, y se van a elegir de ahí los mismos participantes. Y por lo que uno puede suponer, se va a dar la misma estructura que tiene hoy día el Parlamento, porque se van a organizar por listas, se van a hacer coaliciones y por lo tanto va a tener la misma estructura que la actual. Y la característica que tiene es que los congresistas van a poder seguir legislando y siendo parte de la convención. Recordemos además lo que decía Alberto Acosta hace un tiempo atrás cuando lo entrevistamos, presidente de la Constituyente ecuatoriana, y él decía que en el caso del Ecuador una de las cosas importantes era que la función legislativa se suspendía, que no podía convivir la convención, la asamblea constituyente con un congreso que estuviera legislando. Al menos se suspendía, se congelaba. Si no se llegaba a acuerdo sobre la nueva constitución, el Parlamento seguía funcionando, pero en este caso el Parlamento va a seguir funcionando en ambas situaciones y eventualmente va a poder seguir legislando, y por lo tanto los congresistas van a mantener su función de legisladores y también convencionales. ¿Y no habría como un conflicto de interés en aquello? Por supuesto que hay conflicto, porque además no, en el caso de la convención mixta no hay inhabilidades. Recordemos que uno de los aspectos del acuerdo del 15 de noviembre era que después de la convención iba a haber un periodo de inhabilidad. En el caso de la convención constitucional, esta inhabilidad será de 1 año. En el caso de la convención mixta no va a haber inhabilidades. Exactamente. Y ahí incluso algunos decían que 1 año era muy poco de inhabilidad, porque uno igual podría estar legislando para uno mismo. De hecho, se ha hablado bastante de que este sería justamente el espacio de recambio para que puedan volver a sus cargos. Es decir, un alcalde que no puede ser reelecto por la nueva ley, tendría posibilidad de entrar a ser parte, ¿no es cierto?, de la convención constitucional, por ejemplo, y ese periodo de trabajo hasta la inhabilidad de 1 año sería el espacio para que él pueda volver a postular a su cargo. Bueno, sigamos con las diferencias, Seba. Sigamos con las diferencias. Diferencias de paridad. La convención mixta se aplica solo al 50% de los electos. Es decir, no asegura una paridad en los constitucionales, solamente paridad en los electos, no en los congresistas. Eventualmente podría estar constituida, ¿no es cierto?, por un 25% de mujeres. Eso es lo que nos está asegurando esa figura. Mientras que la convención constitucional se aplica al 100% de los electos y por lo tanto tendría que ser 50 y 50. Vamos a profundizar un poquito más adelante en los detalles de cómo se eligen, pero dale.
Pero vamos al tiro a eso, ¿te parece? Sí, vamos. Por ejemplo, en un distrito en el cual existe par, ¿no es cierto? Cupo par, 2 personas, efectivamente tiene que haber un hombre y una mujer. Y en los casos impares, esa diferencia no puede superar al 1, o sea, el más 1, 50% más 1. No puede haber una diferencia mayor a esa, tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué pasa si no se logra la paridad en la elección? Porque primero van a ir en listas donde van a ir primero líder de lista una mujer, después un varón, después una mujer, un varón. ¿Qué pasa si no se logra el orden de las representaciones o el equilibrio entre las representaciones? Lo que va a ocurrir ahí es que cuando haya un sector que esté sobre representado, se van a reordenar los votantes dentro de esa misma lista y se va a subir al género subrepresentado con mayor votación y se va a bajar de la elección a la persona del sector sobre representado que haya tenido menos votación. Es decir, gana una lista que son electos 4 personas y 3 son varones, se va a eliminar de la lista que ganó el que tuvo menos votos y se va a subir eventualmente a la mujer que tuvo más votos, en ese caso, para lograr la equidad de género hasta equilibrar. Las diferencias pueden ser de hasta un cargo, digamos, una persona. Sí, efectivamente. Y un dato importante que a veces a las personas quedan ahí un poco todavía en la duda, es que las personas ya se les va a entregar 2 papeletas. Una para aprobar o rechazar y otra para escoger el mecanismo en caso que gane la prueba. Si una persona va a votar rechazo, tiene que de todas maneras votar cuál sería el mecanismo que prefiere para poder modificar la Constitución. ¿Se entiende? O sea, el rechazar no significa que no te pasan la otra papeleta. A todos le van a pasar 2 papeletas. Sí. Continuemos. ¿Les parece? Una consideración general es que hoy día ha estado apareciendo, y nosotros lo hemos mencionado, pero es importante destacarlo, que es importante qué es lo que va a estar ocurriendo con la estructura de las campañas y también con los miembros, mujeres y hombres que van a estar participando del proceso. Existen muchas dudas y que los independientes puedan ingresar al proceso. Y por lo tanto es bastante factible, por desgracia, que finalmente entren los mismos políticos que han estado tan desprestigiados y que entren en este proceso. Por eso es importante que el debate que hagamos sobre el proceso constitucional aborde todas las aristas. Primero, avanzamos en la decisión de un proceso constitucional, pero después vienen las campañas. Los candidatos y candidatas se van a tener que inscribir el 11 de enero y ahí es donde se va a jugar mucho de la conformación del nuevo Congreso Constituyente o la Convención Constituyente, porque si van a ser los mismos que van a estar pasando de un cargo a otro, si los parlamentarios no tienen inhabilidad y solo van a hacer cesar sus cargos cuando postulen, si después va a haber una especie de trasbordo, cada uno se va a estar moviendo de un cargo a otro pensando en que si no es convencional, después puede ser candidato a diputado o senador, vamos a tener básicamente un baile de máscaras donde van a estar los mismos de siempre, y por tanto es importante seguir insistiendo en la participación de la ciudadanía, en la participación de los independientes, en la participación de las campañas. Don Javier. Sí, efectivamente hay un tema con los independientes que es bastante triste, que quedan bastante en desventaja, al igual que todas las elecciones que hemos vivido de los independientes, en que hay que inscribir un 0,4% de la última elección de los votantes del padrón, ¿no es cierto?, del distrito, y si es que se arman listas va a ser un máximo de 1,5. Yo hice un cálculo súper ñoño.
pero si en un distrito, por ejemplo, hay una elección que se eligió con 30.000 votantes, un independiente tendría que llevar cerca de 1.500, 1.200 personas, 1.200 firmas. Y se arma una lista con 6 personas, cada independiente debería llevar alrededor de 750 firmas. Eso con el tiempo que implica, el costo que implica, porque tiene que ser ante notario, más en pandemia, ir a una notaría con COVID, etc. Entonces quedó absolutamente, para variar, desregulada la cancha y no quedó para nada pareja. Y por eso hoy día tenemos a figuras como Longueira, Camilo Escalona, que reaparecen de las tinieblas y de sus tumbas a tratar de buscar un puesto. ¿Te parece si vamos con una canción, Seba? Vamos con una canción mientras esperamos a Silvana. Vamos con Ninja Negro, Discovery. If you're doing okay, where we going today? If you're doing okay, where we going today? If you're doing okay, where we going today? Sobre el planeta, dándole vueltas, sí, cámara lenta, como en disco de ti, mi gente muerta, que paz descanse y hermana lávate. Estoy en la selva, tratando de vivir, lleva linterna, el sol se va a ir, quédate atenta, en negativo y ahí revélate. Where we going today? If you're doing okay, where we going today? Where we going? Where we going today? Estoy nadando contra el río, yeah. Tengo pena pero sigo de pie, abrazándome en el frío. Oh yeah, sí, vamos a estar bien, tú me lo decías. Yo no creo nada, ninguna así. Yendo tiempo atrás, no te conocí. Siento cada año como en un día. Y la cuento atrás, cuento 3, 2. Diste todo, diste poco. Bajando el cielo, el suelo, vamos. Tus ojos brillan como focos, me ves, yeah. If you're doing okay, where we going today? If you're doing okay, where we going today? If you're doing okay, where we going today? Estamos de vuelta después de haber escuchado a Ninja Negro, canción Discovery. Y como ocurre en todas las familias, a veces nos ocurre que la planificación que teníamos realizada no funciona y lamentablemente Silvana no ha podido llegar al programa. Hasta ahora no hemos tenido comunicación con ella, pero si logra conectarse vamos a intentar tener un espacio de diálogo con ella. Así que vamos a avanzar nosotros con todos los temas que tenemos, porque tenemos información para tirar por la ventana. Don Javier, vamos a las noticias constituyentes.
Les recordamos que estamos en Diálogos Territoriales Constituyentes, todo por Sube la Radio. Quedan 40 días para el plebiscito. Esa es la primera gran noticia. Sí, 40 días y los vamos a vivir en estado de excepción, porque el presidente Piñera extendió el estado de excepción por 90 días. Efectivamente, y ojo que el 3 de octubre, bueno, el 25 de septiembre, o sea, después de este 18, el 25 de septiembre se inicia la franja televisiva de propaganda. Y el 3 de octubre se publicará el listado de vocales de mesa y a partir del lunes 5 del mismo se podrán presentar las excusas correspondientes en caso de que exista un impedimento para ejercer dicha labor. Bueno, de ahí nos vamos con la parte más técnica, ¿te parece? Como con respecto al día del sufragio. Pero hay una noticia que fue bastante importante el día domingo y que varios políticos comentaron desde distintas, sobre todo de oposición al gobierno, y es que el presidente Piñera lanzó un documento a sus ministros, entregó a sus ministros un documento con los contenidos mínimos que debería tener una constitución. Es importante que el mandatario, ¿no es cierto?, el primer mandatario de nuestro país, señala de que lo que él quiere tratar de hacer con esto es aunar a Chile Vamos en una posición, ya que como dentro de Chile Vamos tienen distintas posiciones, tanto de apruebo como rechazo, es difícil que se ordene el pandero y que puedan poner temas. Mientras que, por el lado de la oposición, están ordenados todos con el apruebo, pero no están tan ordenados con los temas. Entonces la lógica de estos 10 puntos esenciales que definió como contenidos Sebastián Piñera son los que vamos a tratar de conversar y desgranar y Seba en este momento. De hecho, el mandatario entró de lleno al debate constitucional y presentó estos contenidos para esta nueva Carta Magna. En su opinión, son los puntos esenciales para construir una constitución democrática para todos los chilenos y chilenas. Pero antes de ir a estos puntos a destacar, hay varias falencias. No se habla del cambio climático ni medio ambiente. ¿Cuál es dónde quedó el Estado? ¿Qué tan robusto tiene que estar el Estado? Una definición de decir, por ejemplo, si es que el presidente está por el apruebo realmente o está por el rechazo. Al parecer todo indica que está por el apruebo, o por lo menos esto es lo que él dice hacia afuera. ¿Te parece si es que vamos con los temas uno a uno? Sí. Antes de entrar a los temas, quizás lo que acaba de hacer el presidente tiene muchas lecturas, digamos, y una de ellas, primero, me parece que es importante preguntarnos dónde quedó la presidencia del gobierno, digamos. El presidente entra de lleno en una discusión donde ellos habían anunciado presidencia y el presidente se salta esa presidencia, como muchas veces ocurre, que él mismo se salta sus propias normas y en este caso decide escribir un nuevo texto. Claramente, además anuncia, a mi juicio, que el presidente ya reconoce que va a ganar el apruebo y pareciera ser que está por el apruebo. Se alineó con ese apruebo con una parte de la derecha, quizás tratando de hacer esta disputa entre la derecha social y la derecha más conservadora, capaz que en la disputa interna, Desbordes por un lado, Alamán por otro, el presidente está poniendo sus fichas en la derecha más social, pero también uno se preguntaría si es que en realidad esto es más bien una movida de campañas electorales que una definición más profunda desde el presidente, porque en rigor el cálculo que está haciendo la política es que va a estar teñido todo el proceso electoral del próximo año, pero sobre todo el de gobernadores va a estar teñido por las elecciones. Por lo tanto, el que vota rechazo y el que queda anclado con el rechazo después queda con un pie forzado para el proceso convencional, pero además para la elección de gobernadores, porque esas elecciones van a estar muy cruzadas, al menos en términos temáticos, al menos en términos reflexivos. Si hoy día uno plantea estar en contra de la nueva constitución, quieres mantener la estructura tal como está. Y uno de los cambios que hay que hacer es descentralizar. Entonces, ¿cómo voy a ser candidato a gobernador regional si es que estoy por mantener la estructura tal cual está vigente? Y por último, decir, a la primera lectura que uno hace de los temas que vamos a analizar ahora, es que es muy similar
a lo que salió de la comisión Ortúzar, que redactó la Constitución del 80 y por lo tanto vamos a entrar de todas maneras a estos temas que ya son algunos de ellos archi reconocidos, Javier. Hagamos una revisión rápida para no latear tanto, querido Seba. Vamos. 1. Rol del Estado. Lo que señala es que Chile debe ser una república democrática y con Estado de Derecho, en la cual el Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas. Reconocer y amparar a los grupos intermedios, garantizado su adecuada autonomía, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que regulen dicha actividad. Punto 2. La familia. Un debate que, por cierto, está puesto en las discusiones de las feministas y de los derechos de género. ¿Cuál es el rol de la familia en esta nueva sociedad? Él dice que insiste en que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger el derecho preferente y el deber de los padres a educar a sus hijos. Es decir, libertad de enseñanza, libertad de derecho a educar. La educación es un bien de consumo, está dicho implícitamente en esa frase cuando se protege a las familias para ejercer ese derecho preferente. Y también habla de padres, habla en plural, es decir, hay que tener más de un papá o mamá, por lo tanto ya cualquier tipo de persona que tenga solamente a su padre o a su madre, estaría como fuera de esta concepción de familia. Y en el caso de que tal vez a uno no te haya criado ni tu papá ni tu mamá y te haya cuidado la vecina, un apoderado en este caso, no tiene se acaban los derechos, se agotan los derechos. ¿Cómo se define familia? ¿Qué es lo que define y esa es una larga discusión también. Entender la familia de dos personas, binaria, macho, hembra, es algo que ya justamente estamos tratando de pasar, ¿no es cierto? Sí. Derechos civiles y políticos. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos, garantizar la igualdad de todos ante la ley y la protección ante cualquier discriminación o abuso. Sí. Derechos económicos, sociales y culturales. Los vamos a pasar rápido, pero en el fondo lo que va diciendo en educación dice que la educación debe ser gratuita hasta la enseñanza media, pero que también las personas tienen derecho a abrir escuelas y también los padres a escoger sus establecimientos. En salud, el Estado tiene que garantizar el acceso a prestaciones, pero las personas tienen derecho a elegir el sistema de salud que quieran. Volvemos a la misma discusión. Y en el caso de las pensiones, el Estado debe tomar medidas para que las personas tengan pensiones dignas, pero en ningún caso se refiere a algún sistema. Sí, vamos. Bastante pobre. Bueno, 5. Sociedad inclusiva y diversa. Justamente la Constitución debe contemplar mayores mecanismos que permitan participación ciudadana temprana en algunas decisiones públicas que sean muy relevantes para la nación. Es decir, lo que está pasando hoy día con el proceso constituyente, por ejemplo. Además, debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo las minorías sexuales. Y la Constitución debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios, pues es un deber del Estado respetar su identidad, cultura y tradiciones ancestrales, y en Chile no debe haber persona ni grupo privilegiado. Ojalá que todo esto finalmente después pueda ser normado de buena forma, porque si no vamos a seguir en poesía y en buenas intenciones y nada que efectivamente nos haga decir, ok, hay reconocimiento, ¿no es cierto?, de minorías sexuales, de hombres, mujeres, no hay grupos privilegiados, etcétera. Medio ambiente, nos vamos a saltar para ir más rápido, nos vamos a saltar algunas que son un poco obvias, pero en medio ambiente dice resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado. Y debemos consagrar el principio del desarrollo sustentable. Concepto que ya está superado hace mucho rato en muchos sectores. Él vuelve a poner la idea del desarrollo sustentable como un elemento. No olvidar de que Chile sigue teniendo la presidencia de la COP25.
y que teniendo la presidencia de la COP25, el ministro de Exteriores, el canciller alemán, señala que Chile no debe firmar el acuerdo de Escazú porque es peligroso para Chile. Y ojo, que el próximo martes se va a publicar el discurso de la Gran Asamblea de las Naciones Unidas. Y el 22 de septiembre, el próximo martes, cuando estemos en vivo nuevamente, lo más probable es que el discurso del presidente Piñera será publicado en la ONU. Y veremos justamente que uno de los puntos que quiere poner ahí, por lo que se filtró hoy, es sobre medio ambiente y cambio climático. 8. Separación de los poderes del Estado. La Constitución debe establecer separación independiente de los poderes del Estado con mecanismos efectivos de pesos y contrapesos, y el Estado debe respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Además, tendrá que reconocer la autonomía de los órganos fundamentales del Ministerio Público, del CERVEL, la Contraloría o el Banco Central. Y es necesario perfeccionar y modernizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Sí. Y por último, en descentralización, de los 10 puntos, el último donde dice que el Estado debe promover el fortalecimiento de la regionalización, el desarrollo equitativo y solidario de las provincias, regiones y comunas. Entonces, a partir de aquí, uno se pregunta, a partir de esta rápida lectura y sin tanto entrar en detalle, uno se pregunta si el presidente habrá escuchado los reclamos que hicieron los diversos movimientos sociales durante al menos durante este último año, para no ir tan atrás, porque muchas de las críticas que se hacen a la Constitución, el presidente las repone en este documento con la misma simplicidad y quizás con poca profundidad respecto de la importancia de hacer guiños. Al menos uno esperaría que hiciera algún guiño, si no una transformación real, al menos un reconocimiento a las demandas de los movimientos sociales, porque sigue hablando lo mismo de pensiones, sigue hablando lo mismo de educación, sigue hablando lo mismo de familia, y además sigue hablando de Tribunal Constitucional en términos genéricos. Por lo tanto, no hemos aprendido nada de este último año, al menos en términos de lo que está demandando la ciudadanía, Javier. Oye, con respecto al último tema, Seba, el punto 10 de descentralización, él nos estará indicando que quiere tener un país federado. Bueno, queda bastante abierto a interpretaciones todo lo que el presidente en este caso está señalando con respecto a los mínimos acuerdos que debería tener esta Constitución. Pero innovación constitucional aquí no hay, precisamente. No hay. Javier, pasemos a la siguiente noticia y te quiero hacer una pregunta. De las opciones a este plebiscito, ¿cuál crees tú que ha recibido más financiamiento hasta ahora? A ver, déjame pensar un poco. Voy a pensar en las grandes empresas, las grandes mineras, las grandes forestales, en los conglomerados internacionales, las multinacionales. No sé por qué me tinca que el rechazo. El rechazo, usted lo ha dicho. El 89% de los aportes para el plebiscito se concentran hoy día en el rechazo. El domingo pasado, el CERVEL publicó la primera declaración de aportes para el servicio y propagandas de medios, registrando los aportes que han recibido las distintas opciones que están en debate en este proceso, y lo que da cuenta es que el 89% de los aportes, es decir, 108 millones de pesos, han ido directamente al rechazo, lo que equivale casi el 88,7%, casi el 90% de los fondos. De hecho, hay como que estuvieron sacando encuestas de agencias de publicidad que trataban de colocar de que la opción rechazo está adquiriendo popularidad, y justamente lo que está pasando es como todo lo contrario. Pero bueno, y eso yo creo que ha sido lo más interesante de esto, de que la prueba ha crecido bastante orgánicamente. Sí. La mayor parte de los aportes han sido inferiores a 40 UFs, es decir, esto no permite que las identidades sean
reveladas, y por lo tanto uno podría hacer muchos aportes de 40 UFs y sin revelar los aportes de las personas y las identidades. Y el apruebo ha recibido hasta ahora un 6,2% de los fondos, es decir, 8 millones de pesos aproximadamente. Y la Convención Constitucional ha recibido también aportes también de 5 millones de pesos, lo que equivale al otro 4,6% de los fondos. De hecho, bueno, hay otra... Campañas y financiamientos son un tema crucial en este proceso. Uno de los escollos de este proceso, además de los independientes, es el financiamiento de las campañas. Y por lo tanto hay que seguir poniendo esfuerzo ahí. Tú lo dijiste hace un rato, va a ser difícil hacer campaña en contextos de estado de excepción, va a ser difícil juntar las firmas para ir a inscribir una candidatura independiente. Y por lo tanto hay una dificultad grande para que otros actores y actrices se incorporen a este debate. Sí, y de hecho acá yo quiero también hacer como un punto que tiene que ver con la labor del CERVEL, porque si bien incluso está hablando de darle autonomía legislativa, judicial al CERVEL, justamente tú has dado un punto clave y que esto se viene repitiendo, al menos desde la campaña de alcalde, ¿no es cierto?, del 2016. Que es el tema del financiamiento. O sea, una persona podría efectivamente hoy estar entregando 39 UF todos los días si quiere, sin que su identidad sea revelada. Pero también hay ciertas cosas, como por ejemplo, de qué es lo que, y lo hablamos en el capítulo anterior, que tiene que ver con cuál fue el trabajo que hizo el CERVEL en todo este tiempo. Y uno tiene que ver con los padrones electorales. O sea, aún seguimos con el problema de que hay personas fallecidas que figuran en los padrones electorales con derecho a sufragio y que podrían ser eventualmente llamadas a ser vocales de mesa. Y por otro lado, ¿cuántas veces se ha conversado y se ha debatido y se ha puesto en la mesa sobre el voto a distancia, el voto electrónico? Y ahí yo creo que hay también un tirón de orejas al CERVEL, en el sentido de qué es lo que pasa en el entremedio. Toda es la urgencia de ahora, pero ¿qué pasó en el entremedio? ¿Cómo se hizo ese trabajo? ¿En qué se avanza? ¿Cómo se avanza en lo que es la inteligencia o la innovación electoral? Creo que ahí todavía estamos al debe, y aunque se quiera seguir manteniendo al CERVEL como un órgano autónomo, es necesario empezar a decirle al menos, por lo menos, al responsable hoy y de los últimos años, el señor Santamaría, de que vamos haciendo trabajar a los funcionarios del CERVEL, diría yo. Sí. Sí, ahí hay desafíos de la inclusión en general, digamos. Hoy día lo hemos discutido sobre las personas que están infectadas o han estado en cuarentena por COVID, pero tenemos que hacer el debate para el futuro de la inclusión. Aunque yo en lo personal soy bastante crítico de los sistemas digitales de elección. Hay un súper buen libro escrito en Argentina que se llama Los riesgos de una ilusión, a propósito del voto electrónico, que es muy interesante, pero más allá de las disquisiciones personales que uno pueda tener, lo importante aquí es que se garantice ese derecho y se actualicen las cifras, y que también el proceso de elección dé cuenta de los cambios sociales, porque hoy día esta elección que vamos a vivir ahora, en 40 días más, va a ser una elección que se va a disputar en el espacio digital. Como no hay actividades públicas, como no hay movilización de gente que vaya a hacer puerta a puerta, ni en todo el proceso de campaña en los territorios, esto se va a llevar mucho en el ámbito digital. Y ahí la brecha digital sigue pesando, porque si bien Chile tiene una penetración de los teléfonos inteligentes muy, muy grande, de todas maneras la información que nos llega a través de las redes es información que está filtrada. Filtrada básicamente porque los algoritmos de los sistemas que utilizamos de búsqueda, lo que van haciendo es recoger en estos algoritmos las búsquedas de lo que uno
le interesa o lo que uno ha recurrido a buscar. Hay una publicación, para seguir recomendando textos, que se escribió hace un par de años que se llama El filtro burbuja, donde lo que hace es un poco recoger esta idea de que uno siempre empieza a encontrar visiones muy parecidas en lo que busca, en sus amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por lo tanto lo que vamos haciendo, vamos encapsulando nuestras opiniones políticas. Eso podría ser poco relevante en un contexto donde podemos salir y hacer actividades de campaña puerta a puerta, pero hoy día la discusión sobre las burbujas informativas se hace cada vez más fuerte y por lo tanto podemos empezar a quedar encapsulados en discusiones que no conversan o en temáticas que no cruzan puentes entre visiones divergentes. Y yo creo que ahí es donde tenemos un desafío importante para esta elección, pero también para las elecciones futuras, la importancia de las redes sociales, de los canales digitales y de toda esta forma un poco más autónoma de desarrollar campañas que también implica muchas veces riesgos de noticias falsas o poco precisas. Sí, es importante y vamos despidiéndonos de este capítulo de Diálogos Territoriales Constituyentes, pero es muy importante lo que señala Seba y quería reforzar la idea con que en Latinobarómetro hay un paper escrito después de la última encuesta y levantamiento de datos que ellos hacen, que si no me equivoco lo escribió Marta Lagos, en el cual señala que el 89% de las personas que acceden a un plato de comida al día tienen un smartphone. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? De que pareciera ser de que es más importante la tecnología y el acceso a internet y a consumir los datos, lo que tú señalabas, incluso acceder a un plato de comida o una buena alimentación. Entonces hay que ponerle mucho ojo a lo que tú estás relatando. Quiero, sin antes de despedirme, quiero recordar el aniversario de nuestra querida amiga y compañera de trabajo, Loreto Osorio, gran persona, militante, feminista, que ya se ha cumplido un año tras su partida. Así que un gran abrazo para ella, en donde quiera que esté, y a su familia. Sebastián. Sí, un cariñoso saludo. Ayer era miembro del directorio de la fundación y la perdimos el año pasado en un trágico accidente y hoy día la recordamos con mucho aprecio a ella y a su familia también. Nosotros no nos queda más que despedirnos. Vamos a hacer lo posible para buscar otra vía para poder conversar con Silvana del Valle, al menos intentar subir a nuestras redes sociales una conversación con ella para no quedarnos con todas las preguntas que teníamos para este encuentro que teníamos con ella. Por mi parte, no me queda más que agradecerles habernos acompañado hoy y les recordamos que pueden escribirnos a radio@nodosocial.org, en Twitter @nodo_social, en Instagram @nodosocial y en nuestra página web radio.nodosocial.org, que está hermosísima. Además, recuerden a bajarse la aplicación de Sube la Radio, que está disponible en Apple Store y que a partir del lunes debiera estar disponible para Android, don Javier. Efectivamente, así que desde ya pueden seguir escuchando este programa y otros más en el sitio web de Sube la Radio. Un gusto como siempre, nos vemos. Sebastián, un gusto, un abrazo a todos, que estén muy bien, gracias por todo, totales. Gracias, Charlie, gracias a todos, que estén muy bien, buena tarde. Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Escúchanos en vivo cada martes a las 3 de la tarde por Sube la Radio y siempre en formato podcast en subela.cl o en nuestra app. La la.
Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, a la vez quiero más, más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde hubiera paz. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, a la vez quiero más, más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde pudiera mirar